Cada mañana al despertar, abro el cofre donde tengo a mi hijo. Mientras acaricio su pequeño cráneo le murmuró, buenos días, aunque sé que no puede escucharme. Espero que no crea que lo abandoné. Espero que sepa que jamás lo haré. Cuando mi hijo murió de fiebre, me rehusé a dejarlo ir. Era tan solo un niño y todo lo que me quedaba en la vida. Por eso, recurrí a todas esas historias que me contó mi madre, los rituales y leyendas que enriquecieron mi infancia. Las condiciones para traer a alguien del más allá parecían muy simples. Recuerdo que me burlé de todos aquellos que fallaron en el intento, seguro de que mi fuerza de voluntad los superaría por mucho. Atravesé los campos de la noche, y allí encontré el espíritu débil y tenue de mi hijo. Fui su guía durante todo el camino de regreso a su cuerpo, y jamás le permití mirar hacia atrás. Cuando vi a mi hijo abrir los ojos nuevamente y sonreír, creí haber hecho lo correcto. Sonreía, corría y jugaba como siempre. Llegué a creer que podíamos hacer como si nada hubiera pasado. Pero, unos días después la podredumbre se extendía por su piel. En ese momento me di cuenta de mi gran error. No le devolví la vida a mi hijo. Solamente traje su espíritu de regreso al cuerpo. Intenté consolarlo mientras su cuerpo se inflamaba y caía a pedazos. Lloraba día y noche, aterrado al ver su carne desprenderse de los huesos. Dejó de gritar hasta el día que finalmente su garganta se pudrió. Intenté llevarlo nuevamente al inframundo, devolver el espíritu de mi hijo, pero el camino se me negó. Aquel engaño a la muerte tenía como castigo mantener aquello que le robé. Cuando sus ligamentos finalmente cedieron, tomé los huesos para guardarlos en un antiguo cofre que heredé de mamá. Sería lo mejor para mi hijo. A veces, los huesos de mi hijo se quedan inmóviles dentro de ese cofre durante horas, incluso días, proporcionándome la falsa esperanza de que ha regresado a donde pertenece. Sin embargo, tarde o temprano la osamenta vuelve a vibrar y por eso sé que todavía sigue vivo. Alguna vez deseé con todas mis fuerzas tener a mi hijo aquí conmigo. Hoy, daría cualquier cosa porque muriera. Me lancé desesperado cruzando la puerta, saltando un frigorífico apagado que había servido de ineficaz barricada. Mis piernas me impulsaron por la habitación hasta el pequeño pasillo. Era incapaz de dejar de comer los restos caducados de la nevera, a pesar de su horrible hedor, tras varios días sin comida. Los gritos de dolor y las peticiones de ayuda a mi alrededor renovaron mis energías. A pesar de mi hambre, estábamos en guerra. Me detuve frente a un pequeño cuarto de baño. Un ruido. Había algo escondido tras las cortinas de la ducha. Mi miedo aumentaba y las imágenes del enemigo inundaron mi mente. Bestias despiadadas vistiendo piel humana, que devoran a los vivos indiscriminadamente, sin aceptar súplicas o respetar ruegos. Zombies. Todo había empezado como nos imaginábamos, con un virus. Los primeros infectados no eran más que un cliché. No quedaba humanidad en ellos. Tan solo rabia sin mente, cuerpos retorcidos y ese impulso primario de consumir a otros. Nuestra generación estaba preparada, obsesionada con este monstruo. La primera oleada fue erradicada con facilidad, pero no estábamos preparados para el cambio. No estábamos preparados para la criatura que nació tras acabar con los primeros. Algo mucho más difícil de combatir. La mayoría de los zombies fueron destruidos a quemarropa, ya que los ataques a distancia eran más propensos a fallar. Las películas nos habían enseñado que infectado era igual a muerto cuando se trataba de zombies. La persona estaba muerta cuando sus ojos se nublaban y comenzaba a morder, no cuando le metías una bala en su cabeza. La nueva cepa del virus aún controlaba el cuerpo, pero dejaba al anfitrión otras habilidades. Es posible que puedas apretar el gatillo contra la caricatura enloquecida de lo que había sido tu amigo, tu pareja o tu hijo. Pero si todavía hay un alma tras esos ojos vacíos, ¿y si cuando te atacaran les oyeras sollozar y rogar con su propia voz? El virus tan solo necesita un momento de duda. Apuesto a que tú dudarías. Yo lo hice. Por eso ahora tan solo puedo ser testigo de cómo mi brazo arranca la cortina de ducha y agarra al niño escondido tras ella. ¿Por qué únicamente puedo pedir perdón antes de que el virus me obligue a desgarrar su pequeño cuerpecito? ¿Por qué ni siquiera puedo vomitar los pedazos y el hambre desaparece cuando noto el repulsivo sabor familiar de la carne humana en mi boca? Estábamos en guerra, y yo soy el enemigo. Hay algo interesante en los sonidos que produce una ciudad.
Para alguien que no esté acostumbrado a estos sonidos, puede estresarse debido a la cantidad de ruido que llega a producir varias de las actividades comunes que se realizan en las ciudades. Pero si ya se lleva un tiempo viviendo en las urbes, estos sonidos son ignorados por completo, ya que estás más ocupado adaptándote al estilo de vida rápido y monótono de la vida moderna. El pitido del claxon de los autos aquí, el sonido de maquinaria para construcción allá, son ejemplos de sonidos que se ahogan en el aire debido a la concentración extrema que realizan los habitantes de las junglas de concreto. Pero además de estos, hay sonidos que en condiciones normales serían motivo de preocupación o pavor. Pequeñas explosiones, el sonido de un disparo, e incluso el grito de alguien que está siendo asesinado. Gracias a esto, los crímenes que son cometidos dentro de las ciudades siempre son descubiertos tarde, ya que nadie se molesta en prestar atención a los gritos provenientes de los callejones. Hoy es un día particularmente ruidoso en mi ciudad, un día perfecto para matar, ya que nadie escuchará los gritos de mis víctimas cuando las esté apuñalando brutalmente en el estómago. Y para cuando alguien descubra el cuerpo ensangrentado de una de ellas, ya habrá dado su último aliento. Tenía unos 5 años cuando descubrí por primera vez este superpoder, si es que se le puede llamar así. Miré a mi madre y vi algo flotando cerca de su cabeza. 39 años. No tenía ni idea de lo que significaba, era un niño apenas. Entonces mi padre llegó a casa. 3 años, se leía sobre su cabeza. Al año siguiente, solo fueron 2 años. Luego, solo 1. Luego, 11 meses. Empecé a tener miedo. Era una cuenta regresiva. Tenía miedo de que muriera cuando llegara a 0. Y así fue. Una mañana, se fue a trabajar. La cuenta regresiva decía 4 minutos. Media hora después, recibimos una llamada de la policía. Murió en un accidente de coche. Vi esos números flotando sobre la cabeza de cada persona que conocí. Es horrible. Vi cuánto tiempo vivirían mis amigos. Después de unos años, decidí no mirarlos. No quería saber cuándo los perdería. Cuando conocí a mi actual esposa, nunca miré el número. Ni una sola vez, y llevamos juntos 12 años. Estaba en un viaje de negocios en otro estado con mis compañeros de trabajo cuando hablé por FaceTime con mi esposa. Accidentalmente vi el número sobre su cabeza. 5 días. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Nada. Respondí. Poco a poco empecé a entrar en pánico. ¿Sabes? Creo que volveré a casa unos días antes. Le dije. Compré un boleto de avión inmediatamente después de terminar la llamada y dejé a mis compañeros de trabajo allí. 5 horas después, ya estaba en el avión, volando a casa. Puedo salvarla, me repetía en mi cabeza. No la dejaré salir de casa ese día, estará a salvo. Estaba tan estresado que quise comer algo para calmarme, pero cuando miré a la persona sentada frente a mí, vi que tenía la palabra 1 minuto flotando sobre su cabeza. Mierda, probablemente le dé un ataque al corazón pronto. Miré a la persona sentada a mi lado. 1 minuto. Todos los que iban en el avión tenían la frase 1 minuto flotando sobre sus cabezas. ¿Qué carajo? Entonces el avión empezó a temblar. Estimados pasajeros, soy el piloto, dijo por los altavoces. El tiempo aquí es bastante malo, hay un poco de turbulencia, pero no tienen por qué preocuparse, todo estará bien. La solicitud de divorcio llegó a mí como una bomba en caída libre, y el hecho de que ella buscara quedarse con la custodia permanente de mi pequeña es el remate para mi tristeza. Después de todo el papeleo que conlleva una orden judicial de divorcio, ella, junto a mi hija, ya se habían mudado con otro hombre. ¿Y yo? Yo solo escuchaba impotente los chismes de mis compañeros de trabajo a mis espaldas, retuve mi odio y depresión dentro de mí, aunque al llegar a casa lo soltaba en forma de sollozos y golpes hacia las paredes. Si algo bueno puedo sacar de esto, es que gracias al cielo y al buen abogado que contraté, logré ver a mi niña una vez por semana. Tenía que tragarme las palabras obscenas hacia su madre cada vez que llegaba a dejarla en mi hogar, pero para mí valía completamente la pena. Intenté sacarle información a mi hija sobre cómo era el ambiente junto a su madre y su nuevo novio. Sé que a ella también no le sentó bien la noticia del divorcio, así que fue normal para mí que solo se incomodara ante mis preguntas y se quedara callada.
Pero algo logré saber gracias a ella, y es que el hijo de perra que ahora es el interés amoroso de mi ex, es un amargado que se enfada a la más mínima cosa que no le guste. Dios, era difícil para mí tener que afrontar el hecho de que a la mañana siguiente tendría que dejarla ir con su indiferente madre, y yo solo podía esperar a que regresara la semana siguiente. Una noche, mientras ella estaba recostada sobre su cama, yo me encontraba acariciando sus preciosos mechones de pelo, y fue entonces cuando un pensamiento iluminó mi mente. En el sótano debajo de mi hogar se encuentra un revólver. Un simple disparo de este en la sien sería la solución a mis problemas. Por un momento dudé, ¿no sería cobarde de mi parte hacerlo? Tal vez debería buscar ayuda o intentar hablar con mi exmujer. Rápidamente extinguí mis dudas. Planeé hacerlo la mañana siguiente, cuando la mamá de mi pequeña fuera por ella, pero no quería que mi hija oyera la razón por la que su padre hizo lo que hizo. Así que esperé hasta que me sentí listo para ponerme en acción. Ahora mismo, mi niña se encuentra durmiendo en su habitación. Por mi parte, tomo el arma con la que planeo acabar todo y me dirijo hacia el sótano. Mi cuerpo no para de temblar. Vamos, solo tienes que apretar el gatillo, me digo a mí mismo. Además, ya llegué demasiado lejos con mi plan como para desecharlo. Todo sucedió como se suponía que debía pasar. Mi exmujer llegó a mi casa junto con mi hija. Logré convencerla de que se quedara a dialogar conmigo y le dije a mi hija que fuera a jugar con los niños de la cuadra. Ella accedió, pues seguramente no quería escuchar la posible discusión que tendríamos. Cuando ella se fue, mi ex intentó formular su primera palabra, pero yo rápidamente tomé el jarrón de la mesa y se lo reventé en el cráneo. No esperaba que perdiera el conocimiento tan fácilmente, pero me alegra que haya sido así. Después le cubrí la boca lo mejor que pude y la cargué hacia el sótano, donde la encadené a una de las válvulas de calefacción. Cuando mi ángel regresó, preguntó por su madre y yo le respondí que se había ido. Agradezco que ese día en particular no hubiera usado su auto para llevarla, pues gracias a ello fue más fácil despistar a mi hija. Termino de bajar las escaleras y la veo, está ahí, los trapos que use para silenciarla me prohíben escuchar sus ruegos hipócritas. Ella nos hizo mucho daño a mí y a mi hija, no se lo perdonaré. Me le acerco y le apuntó, su mirada se cruza con la mía, en su rostro logro ver las lágrimas que recorren el camino desde sus ojos hasta su barbilla. Tengo que apretar el gatillo, tengo que hacerlo, pero también tengo miedo, no sé qué hacer en realidad. Y finalmente lo hago.